Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro... Este es Poetas Argentinos, el programa de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quienes habla Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación Nicolás Campoamor. Como todas las semanas vamos recorriendo poesía argentina, vamos entrando en contacto con los poetas que desde Jujuy a Tierra del Fuego están creando, y nos interesan mucho sus textos, pero también nos interesa conocerlos, saber qué piensan, qué opinan acerca de la poesía, cómo surgió en ellos, si corrigen muchos, qué leen. Hay tantas cosas que nos gusta saber y poder crear un puente, ¿no?, entre aquel que escribe poesía y acá el programa, los oyentes. Hoy el programa va a estar dedicado a Buenos Aires con dos poetas. Marisa Martínez Pérsico, que nació en 1978, y Eduardo Dalter, que nació en 1947. Marisa Martínez Pérsico nació en Buenos Aires, es doctora en Filología Hispánica, enseña lengua y literaturas hispánicas en diversas universidades italianas. Con 18 años escribió su primer poemario, Las voces de las hojas, que recibió 2 años antes el primer premio, ¿no?, en el certamen Río de la Plata 2. También publicó Poética ambulante, Los pliegos obtusos, La única puerta era la tuya, libro por el que resultó finalista del segundo Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador. Codirige la revista Cuadernos del Hipógrifo y ha publicado monografías, más de 60 artículos científicos sobre lengua española, literatura española e hispanoamericana en diversas revistas de Europa y América. También quedó finalista entre 20 del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador. Estuvimos charlando con ella en su paso por Buenos Aires y esto nos dijo. Contanos bien cómo surgió la literatura en vos. La literatura surgió conscientemente en mí a partir de las clases de literatura en la escuela secundaria. Por eso creo tanto en la formación del docente. Fui docente en la escuela secundaria en Argentina durante 9 años y creo que ha sido la militancia literaria más poderosa y más importante para mí como persona que pueda nombrar de todas las que has dicho. He tenido una profesora que me ha estimulado desde el aula, anónimamente, Adriana Arga, y creo que desde ahí despegué, desde ese desafío, además un desafío inteligente, porque era un desafío en el que ella me desafiaba a más siempre y nunca me daba la razón. Es decir, ella quería que yo sacara mi traje, o sea, que saliera del placar, ¿no? Y que realmente diera lo mejor de mí y creo que de todo lo que has dicho, creo que es en el aula donde se pueden forjar las identidades que permanecen. Uno puede cambiar de país, uno puede cambiar de amor, uno puede cambiar de muchas cosas, pero el oficio y la identidad se puede labrar en un aula y por eso creo que mi ser poeta casa perfectamente con el aula y con la docencia, porque creo en la enseñanza. ¿Y qué fue lo primero que te motivó ahí en el aula, ¿no? Cuando viste los textos poéticos o cuando vos empezaste a escribir? ¿Qué fue porque algo te tuvo que haber llamado la atención para que vos la incorporaras?
Bueno, recuerdo lecturas, recuerdo haber leído, me acuerdo de las rimas de Becker, por ejemplo, el hondo impacto que tuvo en mí haber leído las rimas de Becker o también los cuentos de Quiroga. O sea, fueron dos experiencias epifánicas para mí. Becker, digamos, me acuerdo, tenía 16 años cuando lo leía en la escuela y fue tan fuerte que recuerdo que tuve que irme al baño porque me emocionaba, no podía trabajar, me ponía a llorar, ¿no? Y luego, con 17 años, este premio de la UNESCO que recibí fue a partir de una iniciativa que tuvo mi profesora, que me dijo, la UNESCO organiza un certamen de ensayos sobre José Martí porque se cumple el centenario de la caída en batalla de este importante poeta y prócer cubano. Y bueno, me gustaría que intentes escribir algo, no sé si, digamos, siempre era esta estrategia, ¿no? De decir, bueno, no sé si podrás hacerlo. Claro, entonces a mí me estimulaba porque soy una persona a la que le gustan los desafíos por naturaleza y me puse a escribir en ese momento y de ahí salió el ensayo a partir del cual, el apóstol de la llave dorada, a partir del cual pude conocer Cuba, el Centro de Estudios Martianos y bueno, fue una experiencia trascendental para mí. A partir de ahí nunca más abandoné la literatura. ¿Y uno puede tener acceso a ese ensayo? Bueno, ese ensayo es un ensayo que yo escribí con 17 años y que ahora no lo puedo leer. Está mecanografiado, muchos me lo han pedido, lo tengo. Creo que tendría que difundirlo, pero como digo, es una obra muy escolar. Luego, claro, empecé la universidad, empecé letras, después hice la maestría, después es como que, digo, lo leo y me parece ingenuo, ¿no? Ingenuo seguramente debe tener valor. Yo ahora soy muy autocrítica, así como soy muy autocrítica con mi primer libro sobre Leopoldo Marechal, que me publicó en el 2004 en la Universidad de Lanús. ¿Y por qué sos autocrítica? Y porque en mí convergen dos identidades. La identidad más poética, más creativa, más de vuelo, y la más rigurosa, que tiene que ver con la formación que tuve, y a veces estoy a caballo entre las dos, ¿no? ¿Y cuál elegís de las dos? Sin duda, la poética es digamos, es fundante en mí, es parte de mi identidad. Es decir, sin la poesía mi ecuación vital no sería la misma. Por lo tanto, podría cambiar de oficio y de trabajo, podría cambiar de rama de investigación, pero no podría abandonar la poesía, porque sería como perder el nombre para mí. Entonces, si tengo que elegir, elijo el arte. Y en tu poesía, ¿cuáles son los ejes, si los tenés, no? Sí, a ver, es una poesía bastante musical, creo bastante musical, muy atenta a la cadencia. Creo que esto también tiene que ver con que siendo muy chica estudié piano mucho tiempo y entonces desde pequeña, antes de dormir, creaba aliteraciones y juegos de palabras y rimas. No rimo, pero la música es consustancial al mensaje. Incluso en los últimos poemarios de La última puerta era la tuya, que son poemas de corte amoroso y diría también erótico, en que parece que hay una musicalidad en el encuentro de los cuerpos. Es decir, el mensaje va asociado al sonido, siempre. Luego, la pérdida de la inocencia, ese tránsito doloroso que implica crecer, perder la inocencia, perder la ingenuidad. Eso se ve en mi poema, en mi poesía se ve la pérdida. Hay una estilización de la pérdida también, es decir, quiero decir, hay estímulos autobiográficos de ciertas cosas, pero hay toda una estilización y una actitud de mirar la pérdida. Por ejemplo, no sé, una cicatriz. Me acuerdo en un libro hace 10 años, tenía una cicatriz en el dedo, es decir, una cosa mínima, ¿no? Y yo de golpe estilicé esa cicatriz y la nombré como una irreparable rosa herida silenciosa. Es decir, eso era una cicatriz, y era una cicatriz nada más, ¿no? Entonces hay toda una estilización, a veces del dolor, de la pérdida. Es también una actitud. Una actitud que me permite también compensar la falta, o sea, si nos ponemos freudianos, ¿no? Es decir, el arte que te permite sublimar, que te permite estar en equilibrio, que te permite compensar carencias, que puede ser la distancia, a partir de la nostalgia, el desarraigo, una separación,
una gran desilusión, una muerte. Es decir, en mis poemarios hay poemas incluso necrológicos, con mucha ternura, con mucha ternura. Esto me decía un amigo, un colega español, José Manuel Foncubierta, que me decía, quizás es duro lo que estás diciendo, pero siempre hay como un fondo de ternura en el fondo. Luego también es una poesía muy urbana, muy, digamos, nombro muchas ciudades, itinerarios de flaner, de captar pequeñas escenas, como decía Pizarnik, digamos que una visión desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, y entonces estar sentado en un café y mirar por la ventana o ver pasar una escena cotidiana puede convertirse en un momento epifánico, ¿no? Que despierta la pulsión poética. Y esto de recibir el shock urbano, de escribir en el aeropuerto, de escribir en la tablet, es decir, el vértigo urbano, para mí es estimulante, y creo que eso se refleja un poco en mi poesía. ¿Escribís en cualquier lugar, en cualquier momento? Sí, sí. No tengo ritos. No tengo ritos. O mejor dicho, cuando intento incorporar ritos, nunca me quedo conforme con lo que sale, con el producto. Por lo tanto, he aprendido a que el rito sea precisamente escribir en el momento en que necesito hacerlo, ¿no? Y poner en borrador en el teléfono y empezar a escribir, o estar dando clase y por ahí doy a los alumnos una actividad y se me ocurre algo y empiezo a escribir en el momento. Es decir, luego hay todo un trabajo también de pulido, trabajo mucho la palabra, no, es decir, sigo cincelando luego, sí hay un trabajo, una reflexión luego, no. ¿Cuándo te das cuenta que ya está listo para poder mostrarlo? En realidad yo lo voy mostrando en sucesivas fases, en borradores. No termina nunca, termina cuando lo publico en papel. Después sigo modificando. Yo tengo distintas versiones de poemas. Y a veces con finales distintos, ¿no? O sea, que cambian incluso. Sí, es como una cosa rizomática, ¿sí? ¿Qué te pasa cuando ves el libro y lees el poema? ¿Qué sentís? ¿Sentís como que, bueno, o no, porque hay poetas que dicen, no, yo no vuelvo a leer los libros publicados? Sí, vuelvo a leer. Vuelvo a leer y vuelvo a sentir los poemas, quizás desde otro lugar. Es como cuando uno tiene en su biblioteca libros que ha leído a lo largo de su vida y en una época quería subrayar ciertas cosas, necesitaba subrayar algo. Y luego, 10 años después, tomás el libro y esta estupidez subrayé, yo subrayaría esto ahora. Es decir, es más o menos eso. O sea, uno cambia en su tránsito por la vida y lee quizás otras cosas y entiende más, pero vuelvo a sentir la misma emoción. Sí, no cambia y lo sigo haciendo. Y bueno, también soy bastante autocrítica, pero bueno, el papel me salva, hasta ahora el papel me salva, porque está ahí y nadie lo puede negar, digamos. Háblanos de esos cambios, desde el momento en que vos te empezaste a escribir, ¿no? De los primeros textos al hoy. Los cambios. Creo que las lecturas me han ido cambiando. Creo que mis lecturas, sin duda, las mayores influencias vienen de mis lecturas. Es decir, cuando leí a Octavio Paz me cambió la forma de escribir. Libertad bajo palabra fue un antes y un después. Blanca Varela, la poeta peruana, las imágenes de los puertos y las puertas como metáfora de la búsqueda. O sea, mis lecturas, Olga Orozco con ese mundo de los conjuros y de los horóscopos, también lo he incorporado, de lo misterioso. Mis lecturas me han ido cambiando. Y claro, mi recorrido fue un recorrido en el que ahora, desde hace unos pocos años, he intentado volver a rescatarme para la poesía. La poesía siempre estuvo en mí y yo seguía escribiendo y guardando en cajones o en archivos, pero claro, hubo un periodo de mi vida, cuando terminé
en la Universidad de Buenos Aires mi licenciatura, y luego decidí, cuando me fui a España, que fui a hacer una maestría y que fui a hacer el doctorado. Es decir, toda esta formación te implica necesariamente alejarte un poco de la creación. Eso por lo menos en mí fue muy evidente, o por lo menos no alejarme de la creación, sino alejarme de la publicación, porque de la creación no me alejó, porque yo sigo encontrando cuadernos y tengo una infinidad de textos no publicados. Tengo que hacer una recolección de todo lo que he escrito durante 8 años. Porque si vos has leído recién mis libros, el primer libro yo lo gané en esta editorial en Baobab con 18 años, se publicó con 20, porque con 19, bueno, tuve una enfermedad, artritis reumatoide, estuve internada, entonces fue como un parate total, ¿no? Y lo publiqué a los 20. Luego, los demás que publicó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los publicó cuando yo tenía 24 o 25 años. Y luego fui publicando en revistas de vez en cuando, pero el libro me lo publicaron en Madrid en el 2015, o sea que hay un salto importante. Y después de este libro he escrito 2 más, uno que terminé en diciembre y otro que terminé en marzo. ¿Cómo se llaman? Se llaman ¿Cuántos hombres se necesitan para escribir un poema? Y La doble luz que aún brilla. Esos 2. O sea que, digamos, empecé a tomar más conciencia de esa necesidad que tengo también de mostrar lo que estoy haciendo, de compartir y también de ver lo que están creando los demás. Por eso estoy participando más en festivales poéticos. Yo la verdad es que soy una afortunada porque he podido disfrutar de ayudas del Estado. O sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante 2 años me editó 2 libros, pero no solo a mí, sino a artistas de la provincia de Buenos Aires, de cómic, de pintura, de historieta, que nos encontramos en Mar del Plata. Hicieron 2 clínicas de arte en Mar del Plata, en el 2003 y el 2004. Y claro, algunos seguimos en contacto, ¿no? Y bueno, pero todo esto tuvo un aval y tuvo una infraestructura también oficial. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Porque mayormente viste que los poetas se pagan los libros. Sí. Mayormente es así. El Fondo Nacional de las Artes también me parece que está haciendo una buena labor, pero podría, creo, ampliar un poco también lo que ofrece, ¿no? Pero conozco también poetas que han podido publicar gracias al fondo y, bueno, pero todavía falta, creo que falta un poco de camino. Contanos bien acerca de tus libros publicados. ¿En qué se basan? Y léenos unos poemas. Los de poesía. Las voces de las hojas. Es un libro muy temprano, pero es un libro donde ya había un arte poética que, bueno, he cambiado, ¿no? Voy a leer un poema. Se notan las lecturas, porque una cosa es cuando las lecturas te inspiran a crear tu propia voz. Y otra cosa es cuando uno, no digo imita, pero se ve el intertexto ahí, se ve lo que has leído. Bueno, hay mucho de eso en este libro. Obviamente, es muy temprano y lo quiero mucho y he cambiado mucho, pero es un poco más escolar también, diría. Voy a leer Farewell 2. Adiós a la poesía burda, aquella absurda maravilla inescrutable, mare magnum sintagmático del siglo, metástasis de versos troquelados, la vanguardia del erizo y del carpincho, alegrémonos que no entendemos, qué bárbaro, te quiero pero estoy bien light alone, qué oprobio ese vestido de la abuela, marketing del verso, adiós, adiós. Muy bueno. Luego, de los otros 2, Poética Ambulante y Los Pliegos Obtusos, esos no los he traído porque no tenía ejemplares acá, los tengo en Italia, me los llevé. Pero uno se llama Poética Ambulante, volver, siempre venir de alguna parte, invocar el ritual de la mudanza. Es un poema breve, ¿no? Que habla un poco de esto de, sí, tener un anclaje en lugares geográficos, en mi caso, más que nada, Argentina, y la periferia de Buenos Aires, porque me gusta mirar el centro desde la periferia, es decir, una mirada oblicua, pero también España, ¿no? Porque yo viví con mi abuela española hasta los 22 años en Argentina. Ella era de Pontevedra, de Galicia, y se fue a finales del 36
fue exiliada de guerra, de la guerra civil. Es una abuela que yo quise mucho y eso hace que mi segunda patria sea España. Y bueno, por eso poética ambulante, ¿no? Uno no tiene una patria, uno tiene espacios que ha transitado, en los que ha sido feliz, en los que ha hecho cosas, que son espacios antropológicos, que no son lugares anónimos, son lugares que van con uno, ¿no? Y que es más de uno, en mi caso es más de uno. Y bueno, quisiera leer algo de La única puerta era la tuya y algo nuevo, inédito, no sé si tendré tiempo. Sí. Bueno, de La única puerta era la tuya, donde haya todavía. Qué poco tardan 2 manos en borrar una vida, en limpiar la presencia con un trapo mojado, los fluidos, las huellas, los olores, las sábanas que amaron las curvas de sus dueños, los vínculos rotos de amistades antiguas. Qué fácil desmontar el equipaje de una vida, pero cuánto dura armar los baúles para el viaje, decisiones, palabras, el insomnio. Cuánta tinta tendida en los papeles para que 2 manos extrañas teoricen un boceto precario de la ausencia y decidan qué hacer con la mudanza. Vamos a una tanda, escuchamos 1 millón de hormigas de Mijal Guinguis de Buenos Aires y después seguimos con la entrevista a Marisa Martínez Pérsico. Nubes negras sobre mi cabeza, con los pies en la certeza de que todo terminó. Nubes negras burlan mi destino y me empujan del camino que dibujo bajo el sol. 1 millón de hormigas cruzan invadiendo todo el paso. Yo las cuido por si acaso anden cargando una canción. Y si quiere y me hace caso, va pintando el cielo, es solo una nube en un mundo de color. Negras sobre mi cabeza, vuelve oscuro y solo pesa lo que ayer me iluminó. Nubes que van congelando todo tiempo inmóvil, que se comen las agujas del reloj. 1 millón de hormigas cruzan invadiendo todo el paso. Yo las cuido por si acaso anden cargando una canción. Y si quiere y me hace caso, va pintando el cielo, es solo una nube en un mundo de color.
Ahora vamos a escuchar la última parte de la entrevista que le hice a la poeta Marisa Martínez Pérsico, de Buenos Aires y que reside en Europa. Ahora Arteria Secundaria, que tiene un epígrafe de Borges en la revista Proa. El querer tiene su hemisferio de sombra, como la luna. Arteria Secundaria. Cada ciudad me mira con los ojos de otra con quien pudiste pasear por una calle, suspirar al unísono en un parque público, arrojar idéntico pan a las ardillas. Cada ciudad tiene una avenida que eludo, la vedette de los mapas, la infalible en los círculos turísticos, una que la vio latir, paseante, a tu costado, comprar trajes en tiendas previsibles, tomar fotos a obeliscos de catálogo. Yo, entonces, me sumerjo en invisibles callejuelas, pasadizos tocados por el alba que se filtra a escondidas con macetas que hospedan arañas sigilosas, y danzo como una bailarina en su escenario para un espectador en prima fila. Quizás mi vida a tu lado sea eso, un paseo distinto por una ciudad que aún recuerdas. Bueno, y de lo nuevo, no sé si tengo tiempo para leer algo más. Bueno, pequeñas muertes provisorias. Este vagar por todas las ciudades que te gustan, buscando un gesto tuyo, un rizo, un pelo, un gajo de tela en las vitrinas, una medusa tibia como tu alma entre tus muslos y miedos, un elefante muerto. Este cuarto alquilado en un altar de Roma, una caricia dulce y constelada. Este ir sudando en blanco por el mundo, carreteras, telarañas de luz, carretas mudas con peldaños sin rumbo al corazón, este ir mudándose a otro sitio, sin saciarse, eterna enemistad que me une con las cosas, este rodar distritos como un canto, indagando, sin eco, al horizonte, donde puso el tejado de tus labios o el viaducto oscilante de tus dedos, estas piezas de nada que te invocan, esta nada en añicos que te nombra y no te encuentra, y no te encuentra, y no te encuentra, y no te encuentra. Muy bueno, ¿eh? ¿Cómo es ser poeta en Italia? Bueno, ese es todavía un territorio que no he explorado, porque en Italia hasta ahora he sido docente, es decir, conozco más el ambiente universitario y no los circuitos más creativos. Yo creo que obviamente el idioma es un filtro, ¿no? Es decir, el idioma es un filtro. Ahora me he presentado a un concurso organizado en Nápoles en lengua española. O sea, es un centro, se llama algo como Círculo Literario Napoletano, donde las obras eran en español y las obras a presentar eran en español y bueno, digamos, el premio sería la traducción al italiano, la edición bilingüe. Esto podría ser importante. Yo no me animo a traducir mis textos al italiano todavía, así que hasta ahora ha sido nula, mientras en España sí he tenido una actividad poética bastante sostenida y que la sigo sosteniendo, pero bueno. Ya terminando la entrevista, ¿qué es la poesía para vos? Mira, la poesía es un oficio, como decía antes. Es un oficio porque forma parte de tu identidad. Y digamos, si sacando la poesía de mi vida, mi ecuación vital no sería la misma, como dije antes. Es consustancial. Creo que la definición de la poesía cambia con el tiempo, como la definición de la felicidad. Es decir, no son bloques monolíticos. Hace 5 años, para vos la felicidad podía ser una cosa y ahora es otra, y seguramente en otros años, en 2 años va a ser distinta. Yo creo que la poesía puede ser denuncia, puede ser remedio, puede ser paliativo, puede ser celebración de la belleza, pero lo importante es mantener una postura ética en la autenticidad. Es decir, cuando estás frente a la hoja en blanco o frente a la pantalla, o sea, que seas auténtico en lo que estás intentando decir, aunque cambie tu concepto de la poesía con el tiempo, ¿no? Que va cambiando como todos vamos cambiando a lo largo del tiempo.
Y como lectora, ¿qué buscas en un texto poético? Respuestas a mis interrogantes y nuevas ventanas para pensar y para sentir. Marisa Martínez Pérsico dijo, entre otras cosas, que las rimas de Becker, los cuentos de Quiroga fueron fuertes para ella y que podría cambiar de oficio, pero no podría abandonar la poesía. También habló de militancia literaria. Me gustó eso, me gustó realmente mucho. Ahora vamos a otro poeta, Eduardo Dalter. Nació en Buenos Aires en 1947. Es poeta e investigador cultural. Publicaciones de la Argentina y de América incluyeron en sus páginas poemas de su autoría, como la revista Crisis de Buenos Aires, la revista Alero, Universidad de Guatemala, revista de Casa de las Américas, La Habana. Durante la última dictadura militar vivió en Venezuela y en la ciudad de Maracaibo. En el 2000 tuvo en edición su trabajo de investigación Harlem, los blues de la historia. En 1994-2002 dirigió la revista de poesía latinoamericana Cuaderno Carmín. Su obra poética, Aviso de empleo, Las espinas del pescado, En las señales terrestres, En la medida de tus fuerzas, Versus, 1971-84, Silvos, Hojas de sábila, Aguas vivas, Las costas del Golfo, Mareas, Postales para enviar a los amigos, Almendro de naufragio, Bocas baldías, La gente está en la calle, 8 poemas, en la Revista Nacional de Cultura, Caracas, Marcha de los Desocupados, El mercado de la muerte, 43 escritos breves, en Casa de las Américas, Macuro, Hoja de ruta, Canciones olvidadas. Obras en prosa, el periódico Alberdi y sus poetas, Harlem, los blues de la historia, 10 poetas del Harlem, historias, personajes y leyendas de Villa Luzuriaga, Viento Caribe, poesía de Guadalupe, Guayana, Martinica y Haití, investigación y selección en coautoría con María Renata Segura. Harlem, los blues de la historia, 56 poemas, un siglo de poesía. Vamos a escuchar la entrevista. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos bien cómo te iniciaste en la poesía. A ver, hace un tiempo largo ese. Yo en realidad tuve una experiencia bastante traumática con la poesía en la escuela primaria y en la secundaria. Terminé creyendo que la poesía era otra cosa, que la que después descubrí. Entonces yo, que estaba en búsqueda de expresión, en búsqueda de establecerme yo como yo mismo, en el deseo de tener una vida gratificante, empiezo en Bellas Artes a estudiar dibujo y pintura. Con mucho entusiasmo, muy admirador en esos años de la pintura de Cézanne, de Monet, hasta que en Bellas Artes, circunstancialmente en una reunión en un bar que en esa época estaba muy de moda, que era el Bar Moderno, me leen poemas de la antología de la poesía surrealista de Aldo Pellegrini. Entonces ahí caigo en cuenta de que existían en la historia del mundo ríos poéticos por sobre esa poesía vetusta y aburrida que me enseñaban
y me obligaban a estudiar de memoria en la escuela primaria y en la secundaria. Entonces, yo quedo deslumbrado con esos poemas. Y lo que me dije de entrada es, esto no puede ser solo. Esto seguramente es el pico de un iceberg, de todo un territorio, como después fui comprobando, ¿no? Y al cabo de un año, o de menos de un año, abandoné Bellas Artes para investigar, estudiar, con toda la alegría que me dio, con todas las posibilidades de caminos que me iba dando, la poesía, que en la escuela primaria y en la secundaria fue un territorio que se me había absolutamente vedado o taponado con autores que realmente tienen una incidencia muy menor inclusive en la poesía argentina. ¿Y cómo fue el hecho de escribir el primer poema? ¿Cuándo fue? Yo creo que ese primer poema se extendió durante años, en papeles que yo iba escribiendo y rompiendo. ¿Por qué? Porque no alcanzaba a decir lo que yo quería decir. ¿Y qué es lo que quería decir? Ese fue, en realidad, el gran interrogante que me fue empujando a continuar en mi trabajo. ¿Qué era lo que yo quería decir? Y sigue hasta hoy. Y sigue hasta hoy, cada vez dándome cuenta que tomando la infinitud o la idea de infinitud como horizonte factible, noto que cada día, sé un poco menos. Y de la cantidad de libros publicados que tiene, ¿no? ¿Qué análisis hace del primer libro hasta el último, ¿no? ¿Cuál es el último? Bueno, el último no lo nombraste, lo ocultaste. ¿Cómo se llama? El último es 2 cigarrillos para Eliot. ¿Y en qué se basa el libro? En mis vivencias, precisamente en esa ciudad, y en mis vivencias en torno a la tradición poética inglesa, desde el siglo XIV hasta los poetas contemporáneos. Usted vivió mucho tiempo afuera. ¿Qué experiencia se ve reflejada en los poemas? Y yo viví muchos años en el oriente de Venezuela, en una aldea, y en la ciudad de Maracaibo. Esas fueron mis largas estadías fuera del país, en los años de la dictadura. Pero también estuve en Nueva York y más cercanamente en Londres, además de otros viajes en encuentros internacionales que hice en distintas ciudades del mundo, ¿no? Y eso, ese vivir, tener que irse, ¿no? Como fue con el tema de la dictadura. ¿Qué libros escribió afuera? Y cuéntenos sobre esos. Bueno, cuando yo llego a la aldea, una aldea donde el día lunes era lo más parecido que había al día domingo. La gente no usaba reloj. Y en la única librería y kiosco que había en la aldea estaban los diarios de distintas fechas colgados con broches, para que te des una idea. Y la gente elegía el diario, más allá de qué fecha era. Qué loco. Por el tema. Entonces pedían el diario por tema. No el diario de hoy, porque Caracas
muy, muy lejos. Y mucha gente mayor me contaba que había conocido Caracas en su niñez. Entonces, en esa aldea, la Argentina no existía. Contrariamente a lo que podía creerse, hasta Latinoamérica no existía. ¿Y qué sintió cuando llegó y vio eso? Y un estremecimiento muy grande, porque lo que yo sabía de español o de hablar, de poco me servía en esa aldea, donde se hablaba castellano, pero las palabras iban teniendo otro significado. Además era el único blanco de la aldea. ¿Y por qué eligió esa aldea? No elegí. Yo salí al exilio con $14. Entonces, imagínate, a mí no me alcanzaba el dinero para ir en un taxi desde el aeropuerto de Caracas al centro de Caracas. Entonces ahí me dije, Eduardo, te tenés que demostrar quién sos. Entonces, yo era colaborador de un diario desde Buenos Aires, pero cuando llegué a cobrar, ya había alguien cobrado por mí. Y yo quedé en Caracas sin dinero, con un chiquito de 1 año y una joven esposa. Oh, terrible. Sí, pero más terrible fueron los últimos meses que yo viví en la Argentina, porque en Caracas todo se fue solucionando. Y yo al mes de estar en Caracas ya, si bien en una aldea frente a Trinidad Tobago, yo tenía ya al mes, firmando documentos por todos lados, una casa amueblada, alquilada, sí, pero una bellísima casa colonial caribeña. Y en realidad, cuando yo al mes, la primera noche con mi cama nueva, con todos los muebles nuevos, a pagar, ¿se entiende? Ya ahí iba yo a imaginar cómo iba a pagarlo. Bueno, finalmente se pagaron, claro. Yo ahí me tendí en la cama y dije, bueno, Eduardo. Y en esa aldea yo descubrí, también lo descubrí en Caracas, yo creía que en la Argentina, en Buenos Aires, reinaba una suerte de universalidad en torno del sentido común. Pero en Caracas me di cuenta que esa universalidad era solamente creencia mía, que las vivencias de Buenos Aires, la vida en Buenos Aires, son particularidades como las de cualquier otra aldea del planeta, donde para decir las cosas hay que explicarlas todas, porque si no, la gente no entiende. Porque las palabras tienen otro sentido. Yo, por ejemplo, a una mujer le dije en un hospital, en la sala de espera, señora, yo creo, por lo que usted me cuenta, le dije yo, una mujer de color, por cierto, que usted se hizo mucha mala sangre. Por Dios, me dijo, no me diga eso. Lo único que tengo bueno hasta ahora es la sangre. Bueno, así todo. Yo notaba que tal vez hubiera sido más fácil llegar a una aldea donde se hablara inglés, el inglés, digamos, de Estados Unidos, donde me hubiera sido más fácil comunicarme. Y en ese contexto, el tema poético, ¿cómo salió a la luz? No, yo sentí en esa aldea, con las vivencias de la cultura calipso,
Ahí son las 10 de la mañana, están tocando calipso, son las 3 de la mañana, están tocando calipso. Yo notaba que la poesía en realidad había sido una inundación en mi alma que me había sepultado. ¿Por qué? Porque la poesía en el Caribe, en la forma de la vida de la gente, es algo espontáneo que surge a raudales. Y yo iba, acaso, con una manguera o un tubo para que circulara la poesía, y en realidad me hubiera hecho falta un gran canal de circulación para poder aprender, para poder darle curso. Yo el tiempo que viví en la aldea no pude escribir un solo poema. Uy, ¿cuánto tiempo fue? Y yo estuve 4 años intentando escribir un poema, pero los poemas estaban dentro de mí. ¿Y cómo surgieron después? ¿Cuándo? Cuando yo estoy en Maracaibo, porque en la aldea yo estuve 2 años, que es una ciudad grande, más grande que Rosario, más grande que Córdoba, con toda la cuestión que acá se le suele llamar realismo mágico, pero una ciudad al fin grande. Yo consigo comenzar a rever mi vida, comenzar a rever mi nueva situación, porque yo no sabía si alguna vez iba a poder volver a la Argentina. La dictadura se anunciaba con sesgos de eternidad. Yo no sabía si mi vida iba a ser por siempre en Venezuela, y solo la experiencia argentina habían sido esos pocos años de mi niñez, mi adolescencia y mi juventud. Entonces, sobre la base de algunas cuestiones, yo intento hacer pie en mí mismo para establecer una mirada posible. Y escribo, y se publica en Maracaibo, lo publica la editorial del Lago, donde yo trabajaba allá, que se llama En la medida de tus fuerzas, que son 35 poemas breves o epigramas. Y ahí comienzo. Yo creo que ese libro es fundacional o refundacional en mi poesía. Yo hasta ese momento tenía 3 libros publicados en la Argentina. Aviso de empleo, que es un cuadernillo poético, Las espinas del pescado, y En las señales terrestres, que fue el libro que de alguna forma me hizo conocer a mí en el continente. Desde En las señales terrestres hasta En la medida de tus fuerzas habrían de pasar 7 años. ¿Es feliz escribiendo poesía? Yo creo que excede la felicidad. Es una situación orgánica que abarca la corporalidad. Yo cuando termino un poema, donde pude decir, yo termino agotado, yo termino con los hombros en una situación muy particular y siento el cuerpo muy libre. No es solamente una cuestión intelectual. Uno en realidad consigue atravesar toda su vida en su sentir y en su pensar y en su corporalidad. ¿Y cómo uno se da cuenta que un poema ya está para salir a la luz? ¿Hay cosas esenciales que debe tener un poema? Y debe ser
uno se debe ver en el espejo. Yo más o menos lo compruebo así. ¿Cuándo se sabe que la botella está vacía? Cuando uno pudo absorber hasta la última gota. Si uno se da cuenta cuando un poema está terminado y cuando no está terminado, y a veces se quiere forzar a la situación como si estuviera concluido. Cuando yo, en mi entusiasmo, deseo engañarme, a más tardar a la semana se me doy cuenta. ¿Y lo corrige mucho? ¿Hay que corregir tanto los poemas como para llegar a una supuesta perfección? ¿Existe esa perfección? Si uno se fue... En realidad, si uno corrigió, es que se fue equivocando sobre la marcha. Eso... Yo creo que lo que hay que corregir son las miradas con que uno va leyendo el curso en el tiempo de su poesía. Con tal poema me pasó tal cosa, con tal poema me pasó tal otra, y con tal poema me pasó tal otra. ¿Quién era yo cuando eso me estaba pasando? O sea, no solamente hay que corregir la textualidad, hay que dialogar con uno mismo para ir estableciendo el mayor entendimiento. Por ejemplo, en el caso tuyo, de Claudia con Claudia. ¿Y es fácil eso? Y eso es lo más difícil que hay en la vida, el equilibrio. Todo en realidad, para hacerlo bien, es difícil. Ahora vamos a escuchar un tema, Mujeres Naranja, de Carolina Wagnermann, de Buenos Aires también. Mujeres de labios de sal, latidos marcando el compás del nuevo pulso de esta tierra. Naranjas, piernas abiertas, raíz, gimen pariendo los sueños. Y paz, profundo misterio, calientes brujas de un cuento.
luces y sombras, gotas de flores y amor. El cambio que busca mi cuerpo. Ajá, ajá, ajá. Mujeres liberan su llanto, su risa y su voz. Generación hacia el interior. Ajá, ajá, ajá. Vida, muerte, vida. Ciclo del alma que está saliendo a cantar el destino. Ajá, ajá, ajá. Suenan tambores de lunas. Ajá, ajá, ajá. Qué buen programa el de hoy. Dos poetas de Buenos Aires, Marisa Martínez Pérsico, que vive en Italia, pero bueno, nació acá en Buenos Aires en 1978, y Eduardo Dalter, que nació en 1947. Entre otras cosas, Eduardo Dalter dijo que él, cuando terminaba de escribir un poema, terminaba agotado, y que porque no es solo una cuestión intelectual, sino que se consigue atravesar toda la vida, ¿no? El hecho de escribir. Es importante conocer a todos aquellos que crean en todo el país, ¿no? Desde Jujuy a Tierra del Fuego, que podamos tender puentes, abrir las puertas, ventanas, escucharlos, y que la poesía empiece a mezclarse, ¿no? Entre toda la gente, que sea algo cotidiano. Siempre digo que el hecho poético, ¿no? La poesía en sí muchas veces tiene mala prensa, y es como para algunos pocos, y queda reducido todo a guetos poéticos. Bueno, sería bueno que la poesía se abra y que salga a la calle. Hasta el próximo encuentro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo